investigador de la tesis deben eliminarse los test de selección académicos, incluso en los colegios, incluso en los liceos emblemáticos. Tienen 5 minutos para su discurso. Buenas tardes, público presente, jurado, bancadas a favor y en contra. Nuestros nombres son Macarena Navarro y Dafne Oriones, y a continuación les presentaremos el resultado de la investigación sobre el tópico. Deben eliminarse todos los tests de selección académica aún en los colegios emblemáticos. Es importante discutir el tema, porque la sociedad chilena se ha visto ante un punto de inflexión debido al fortalecimiento del movimiento estudiantil y la propagación de su cuestionamiento hacia la efectividad de diversos paradigmas educacionales de nuestra nación. Estado del arte. La reforma educacional está en el centro del debate y su objetivo es terminar con la segregación, poner fin al financiamiento compartido y al lucro. Los opositores a la reforma sostienen que no considera medidas tendientes a privilegiar la calidad de la educación. Este conflicto es particularmente relevante en el caso de los liceos emblemáticos, porque estos seleccionan en base al mérito académico de los postulantes y basan su enseñanza en la calidad de su alumnado. Dado lo anterior, al eliminar la selección académica, sus proyectos se desdibujan. A continuación definiremos términos. Deber, según Kant, es la necesidad de una acción por respeto a una ley. Colegio emblemático, según lo manifestado por la prensa y sostenido por Fernando Atria, abogado constitucionalista, es un colegio que tiene reconocimiento en Chile por su tradición, excelencia y prestigio. Es decir, son los mejores liceos estatales y municipales que además guardan un sentido republicano y dan el valor de movilidad social. A saber, Instituto Nacional, Internado Barros Arana, Liceo 1, Liceo 7, Liceo Las Tarrias, Liceo Carmela Carvajal, entre otros. Clifton Chadwick define rendimiento académico como la expresión de las capacidades y características psicológicas del estudiante, desarrolladas y actualizadas a través del proceso enseñanza-aprendizaje. Según Educación 2020, A. Selección académica es cuando los colegios solicitan antecedentes académicos o piden rendir pruebas de admisión para decir cuál es el alumno matricular y cuáles no. B. Segregación. Las personas de un grupo determinado no se mezclan con otros distintos a ellos. C. Efecto par. Es cuando los niños más vulnerables comparten en el aula con otros de un mayor capital cultural, beneficiando así el aprendizaje de los más débiles gracias al aporte de los más hábiles. Según el importante sociólogo Bourdieu, capital cultural corresponde a las formas de conocimiento, educación, ventajas y habilidades que tiene una persona y que le dan un estatus más alto dentro de la sociedad. Contextualización. Un sistema educacional se va construyendo a través del tiempo con el aporte y participación de la sociedad. El acceso a la educación es un derecho fundamental que en Chile está garantizado por el Estado y contempla 12 años de escolaridad. La educación en la independencia de Chile se caracterizó por la construcción de un nuevo tipo de enseñanza que mantiene casi intactas las desigualdades del sistema colonial. A pesar de esto, se pone en práctica la representación social emergente en la educación con la creación del Instituto Nacional en 1813, concebido como un verdadero modelo educacional y cuyo fin era entregar educación intelectual a todo joven, sin importar su origen social ni su condición económica. En 1965 se creó el Servicio Nacional de Evaluación, quien administró una prueba para reforzar los mecanismos de ingreso a la enseñanza media por la vía de las capacidades académicas. En el 2006, Chile fue sorprendido por una masiva protesta. Los protagonistas eran los estudiantes secundarios. La protesta, conocida como la Revolución de los Pingüinos, se inició con reivindicaciones puntuales, como la gratuidad del transporte y de los exámenes de ingreso a la universidad, y se perfiló pronto como un profundo cuestionamiento a la reforma educacional en Chile y a los fundamentos mismos del sistema escolar en el país. Actualmente, la presidenta Bachelet se comprometió a terminar con la segregación y con el lucro, a entregar una gratuidad universal y a mejorar la calidad de la educación. Argumentos. La reforma educacional conlleva un principio de justicia social, ya que busca eliminar la segregación escolar extrema que existe en Chile, eliminando la selección académica en los colegios del país. Por lo tanto, no se justifica la selección académica en los colegios emblemáticos, ya que quedarían al margen de un principio de justicia social que debe ser el mismo para todos los establecimientos educacionales. Los liceos emblemáticos están ligados a la historia de la República, habiendo contribuido a la formación de líderes académicos, profesionales, dirigentes políticos y presidentes de la República. Eliminar en ellos la selección académica significa arriesgar el sello de ser instituciones de excelencia académica al servicio del país. El hecho de que los liceos emblemáticos existan alumnos, en su mayoría de altas capacidades, impide que se ponga en juego el efecto par, donde los mejores elevan el nivel académico beneficiando a los más débiles. El efecto par no necesariamente significa un beneficio, puede perjudicar en el aprendizaje. Esto se debe a que la composición de cada curso es diferente, por lo tanto, alumnos con menores capacidades o con mal comportamiento pueden hacer que la energía y paciencia del profesor se focalicen en ellos, disminuyendo los estándares académicos, es decir, nivelando hacia abajo. Los padres tienen derecho a escoger qué tipo de educación desean para sus hijos, ya que la Constitución le asigna un rol importante en esta tarea. Sin embargo, en los liceos emblemáticos tal derecho queda conculcado al ser el colegio quien escoge al alumno.
La eliminación o reducción de la segregación escolar es un objetivo loable. Sin embargo, tal fin se puede lograr sin la inclusión de los liceos emblemáticos. Estos son una ínfima cantidad en la totalidad de la matrícula secundaria. Entonces, la eliminación de la segregación en ellos, de la selección en ellos, es irrelevante a la disminución de la segregación escolar. Muchas gracias. Tengo una pregunta. No estoy segura si definieron el término de la reforma educacional. Si definieron lo que era la reforma educacional o el término, ¿podrían explicarlo? Bueno, la reforma educacional que se quiere hacer en este gobierno busca darle fin al lucro y que se eliminen los tests de selección académica y reemplazar estos tests por entre como que los mejores alumnos de cada colegio sean seleccionados y un método aleatorio. Es un cambio que tiene como objetivo la canción. Hay justicia social, tampoco sé si lo definieron, pero no hay un argumento, pero no sé si todo el mundo sepa qué significa. El principio de justicia social se refiere a que si se quiere hacer la reforma educacional tiene que hacerse en todos los colegios de Chile, porque ¿por qué darle un privilegio a los liceos emblemáticos? Ese es el principio de justicia social, que es ser justo para todos los colegios sin privilegio a los liceos emblemáticos. O sea, justicia es igual a igualdad. En este caso sí. Ok. Vamos a comenzar con la primera intervención del equipo, por favor. Ya, ok, podemos hacer. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Lorca y hablo en representación de la bancada a favor, que sostiene la tesis de que deben eliminarse todos los test de selección académica, incluso en colegios emblemáticos. En primer lugar, disculpen, para que el objetivo nos vamos a centrar básicamente en tres argumentos: nuestro argumento constitucional, nuestro argumento de suburbanización y nuestro argumento económico. En primer lugar, a pesar de que en el artículo 3 de la Ley General de Educación de la Constitución existe un quiebre en el cual no se prohíbe la selección académica posterior al año séptimo de educación, en este mismo artículo se establece que el sistema debe garantizar las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, velando por inclusión e igualdad. Bajo aquel pilar, el sistema de selección es inconstitucional, ya que la selección está centrada en evaluaciones de contenido, lo cual ve en función al colegio al que iba el niño antes del test y no a sus capacidades académicas, negando así la igualdad de oportunidades e imposibilitando la inclusión. Por ejemplo, a 1.400 alumnos a los cuales se les niega la entrada al Instituto Nacional al año. En segundo lugar, con respecto a nuestro argumento de suburbanización, un origen importante de los problemas de transporte, especialmente en la región metropolitana, son las pruebas de selección académica y la desigualdad de calidad educativa que generan entre establecimientos. Según el INE, son 385.000 los estudiantes que deben desplazarse de una comuna a otra para poder estudiar, y esto únicamente porque en su comuna no encuentran la calidad que ellos están buscando. Este problema no existiría de no aplicarse test que hicieran a un colegio mejor que otros. En última instancia, y en nuestro argumento económico, se ha establecido en diversos estudios que el origen de la brecha económica en todos los países está en la desigualdad de oportunidades, siendo la más temprana de estas la desigualdad del acceso a una educación de calidad. La OCDE ha situado a Chile como el país con mayor desigualdad. Es por esto que debemos asumir falencias en el sistema educativo que poseemos y, por ejemplo, en Finlandia, país en el cual existe la mejor educación del mundo según las pruebas PISA, está prohibida la selección de alumnos. Concluimos, por lo tanto, que debido a que es inconstitucional, causa problemas de transporte, vialidad y de calidad de vida, aumenta la brecha económica y limita el desarrollo del país, se deben eliminar totalmente los test de selección académica, incluso en los colegios emblemáticos. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
¿No? Buenas tardes, estimados oyentes. Mi nombre es Sebastián. Son 3 minutos. Buenas tardes, estimados oyentes. Mi nombre es Sebastián Venegas y hoy vengo a plantear la contraargumentación de ofertas para los apoderados. Por lo tanto, la verdadera libertad se encuentra en la que se le entrega a los apoderados, no en la que se restringiría, según la bancada contraria, mediante la selección universitaria. De hecho, la selección universitaria daría paso a que hubiera mayor oferta. Por ejemplo, un colegio que busca excelencia usa a la selección como un medio legítimo para cumplir la función de verdad llegar a ser un colegio de excelencia. Por lo tanto, tiene una justificación razonable, por lo cual no dañaría ningún derecho fundamental. En segundo lugar, se da el argumento de la suburbanización. Esto estamos completamente de acuerdo con ello, pero es claro señalar que no se está haciendo la relación correcta, ya que, en efecto, el tópico señala que la selección académica es la que debería ser eliminada, ya que, según la bancada a favor, produce segregación y desigualdad. Pero es necesario señalar que la selección académica no sería el verdadero causante de esto, sino, tal como la bancada a favor trata, sería la segregación espacial que de por sí ya cuenta la ciudad, por ejemplo, de Santiago, lo cual no estaría relacionada con la selección académica, sino que sería un problema de trasfondo y mucho más importante que la pequeña ramificación que es la selección académica. Por lo tanto, no sería el deber eliminar todos los tests de selección académica, sino arreglar estos temas que vienen de trasfondo, que sería la segregación socioeconómica y la segregación espacial. Por último, se da el argumento económico de desigualdad y segregación, de que la selección causaría esto. Pero para esto quiero entregar una cita que refuta esto anteriormente dado, una cita de la orden. En la mayoría de los países, los colegios utilizan procedimientos de evaluación y selección basados en antecedentes académicos. Brunner. Estos países varían desde el 90% en Japón y Holanda, según la selección, hasta un 5% en Finlandia. Quiero recalcar que la cifra de la OCDE es mayor a la que entregó la bancada a favor. Por lo tanto, por más mínima que sea la cifra de Finlandia, es claro señalar que sí hay selección. Entonces, finalizando, países con menor desigualdad y menor segregación y mucho más alta calidad educativa, hecho que a todo esto no va el tema en los argumentos de la bancada a favor, tienen selección. Por lo tanto, no se están dando las verdaderas causas de esto. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Van a hacer una pregunta así porque están dejando los tiempos? Ya. Debe proceder la bancada a favor con su nivel de discurso. Ya, Ok. ¿empiezo a hablar? Bueno, nosotros vamos a seguir argumentando lo que nosotros dijimos. En primer lugar, según el argumento constitucional, ustedes dijeron que los padres tienen la libertad de elegir los colegios y que la Constitución está por sobre la Ley General de Educación, pero nosotros también decimos lo mismo que ustedes y según el artículo 1 de la Constitución, que es un derecho fundamental, establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y como estos derechos fundamentales de la Constitución están por sobre la Ley General de Educación, se está pasando a llevar la Constitución a aplicar los test de selección académica, ya que como las personas van a ser libres e iguales en dignidad y derechos si no poseen las mismas oportunidades educacionales. Con respecto a la suburbanización, que no es relevante porque no se asocia a los test de selección, creemos que obviamente es relevante. Lo que hacen los test de selección es darle importancia a algunos colegios, calidad de educación solo a algunos colegios. Lo que nosotros queremos decir es que por qué los alumnos deben viajar entre comunas a colegios que poseen calidad si se eliminaran los test de selección,
todos los colegios debieran ser de calidad por orden del Estado y no tendrían que gastar dinero en calidad. Nosotros queremos decir que todos los colegios deberían tener la calidad sin pruebas de selección. Con respecto al área económica, creemos que la igualdad en la educación básica y media legitimizaría las desigualdades económicas en la ORT, ya que estas no fueran impuestas, sino que estarían autogeneradas por ellos mismos debido a que ambos crecieron en igualdad de condiciones educacionales. Y con esto me refiero a que si todos los alumnos crecen en igualdad de condiciones educacionales, después, en el futuro, en sus trabajos, si en ellos poseen desigualdad económica, sería porque ellos mismos se autogenerarían esa desigualdad, porque ambos tuvieron las mismas oportunidades y ambos pueden generar las mismas posibilidades de trabajo. No es lo que se produce en este momento en Chile, ya que las pruebas de selección prueban que solo los alumnos de algunos colegios tienen posibilidad de acceder a una educación de calidad que los llevaría después a un futuro exitoso. Gracias. ¿Preguntas? No, ok. Bancada en contra. Última intervención. ¿Perdón, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, estimados presentes. Mi nombre es Camilo Quintana y vengo a presentar la segunda argumentación en contra del tópico y expuesto. La bancada a favor mencionó en su primer argumento sobre la Constitución. Habló sobre la Ley General de Educación y no siguió el punto sobre que la Constitución está por sobre esto. Y ellos señalaron el artículo 1 de la Constitución donde habla de que todos nacemos en igualdad de dignidad y derechos, pero todos tenemos el derecho. Ahora, debido a que no hay la cantidad de cupos suficientes para acceder a la educación, no todos pueden acceder. Y ellos hablan sobre, en su segundo argumento, sobre la causa y efecto, que por el hecho de no haber selección va a haber más calidad, y no establecen una relación clara. Hablan de que los niños tienen que viajar de un lugar a otro, pero eso es culpa de la calidad, no es culpa de la selección. No establecen una relación clara entre ambos puntos, y la verdad es que son totalmente excluyentes, son caminos paralelos. También hablaron del efecto par, pero el efecto par no está comprobado. No hay evidencia empírica de que el efecto par exista, sino que todo lo que hace es nivelar para abajo, ya que el que está abajo puede subir, pero el de arriba se mantiene o si no baja, por el que la atención se distribuye de mejor manera en una sala que es más homogénea. De igual manera, quiero plantear que en el artículo 26 y su inciso tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla que los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y eliminar los test de selección académica contribuiría a disminuir como el rango de los proyectos educativos. Entonces se coarta la libertad de los proyectos educativos, porque un proyecto educativo de excelencia, uno de sus métodos para ser de excelencia son los test académicos, y es por esto que nosotros estamos a favor de eso. Y por último, ellos mencionan el factor de que esto es una discriminación. Bueno, esto no hay discriminación aquí, ya que una discriminación, o sea, hay discriminación, pero no una discriminación arbitraria, que sería una discriminación mala. Una discriminación arbitraria, si cito a la Biblioteca del Congreso Nacional cuando digo que una discriminación es arbitraria, cuando se funden motivos tales como la raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, el idioma, la ideología, opinión política, la religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales o falta de ella, sexo, orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la afiliación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Ninguno de estas cosas se presenta en los test de selección académica. No hay discriminación arbitraria. Muchas gracias. Preguntas. ¿Sí o no? Sí, yo tengo una pregunta. Nosotros hablamos sobre eso. Y segundo, que los padres escogen libertad de proyecto. No, perdón. ¿Hay una pregunta o no? Sí, nosotros Un queremos- punto solamente.
Bueno, nosotros queremos preguntarles que por qué mencionaron el efecto PAR del cual nosotros no hablamos y cómo hace relevancia con nuestro argumento. Ustedes dijeron que alumnos de menor conocimiento van a estar con los de mayor conocimiento, o sea, el efecto par. ¿Hay otra pregunta, no? Ya. Data abierto. Bancada en contra. Puede presentar un argumento sin obligación de rol, pero con obligación de novedad. ¿Sí? Sí, al tiro. Ya. Ahí está. Las instituciones emblemáticas logran su éxito académico debido a la selección de alumnos, por lo que esta selección distorsiona una evaluación real de la institución educativa, ya que son los alumnos lo que le dan la apariencia de excelencia académica. Bancada a favor, debe responder. Deben oponerse necesariamente al argumento que se acaba de escribir. Bancada. Sí. El carácter de excelencia es dado por los alumnos al establecimiento educacional. Sin embargo, el proyecto educativo del establecimiento educacional no podría ser llevado a cabo sin esta selección, debido a que no es posible enseñar de igual manera a estudiantes que tienen interés en aprender a estudiantes que no tienen interés en aprender. En segundo lugar, la nivelación educacional no es posible en términos de subir de estatus. La nivelación siempre es para abajo. Por lo tanto, si se quiere obtener calidad, no se puede obtener al mismo tiempo que equidad. Ok. Bancada investigadora, debe agregar información nueva evaluando el ciclo. Bancada investigadora. La bancada en contra mencionó que en los colegios emblemáticos los alumnos le dan la excelencia al colegio. En cambio, la bancada a favor dijo que no se puede llevar a cabo esta excelencia si se sacan los test de selección académica. Aquí tenemos debido a los proyectos educativos, aquí tenemos el proyecto educativo del Instituto Nacional, un colegio emblemático, uno de los mejores, puede decirse. Este dice que los alumnos integrales con desarrollo espiritual, social, cognitivo, artístico, técnicos y físico, educación de calidad para requerimientos de estudios superiores, lograr valores fundamentales del humanismo, libertad, igualdad, solidaridad, participación, lealtad y responsabilidad, y por último, estimular al alumno para que elabore su propio proyecto de vida con conocimiento de sí mismo y de la realidad social. Por lo tanto, nosotros, como bancada investigativa, tenemos la postura de que si se eliminan los test de selección académica, sí se afectarían los proyectos educativos, ya que están dirigidos a ciertos alumnos, y si no se seleccionan, se podría disminuir la efectividad de este proyecto. Ok, bancada a favor, su ciclo. Debe presentar un argumento sin obligación de rol y con obligación de novedad. Las pruebas de selección tienen como objetivo elegir a los estudiantes que se consideran mejores dentro del sistema convencional educacional chileno, sin considerar los diferentes tipos de inteligencia que existen, por lo que seleccionar alumnos correspondería por parte de la institución a asegurar puntajes y en consecuencia el prestigio que ostenta dicho establecimiento, lo que significaría más un interés propio del colegio que una real intención de entregar una buena educación. Ok, bancada en contra. Debe responder oponiéndose al argumento necesariamente. Bueno, ustedes hablan, es que no ponen su caso de que quieren para tener mejores puntajes, no es un caso, por decirlo así, aislado. Perdón, información nueva. La bancada
bancada a favor mencionó que en los colegios no necesariamente se busca la igualdad, sino que se va más allá por los resultados, ya que eso es por un interés propio más que por interés de que haya un beneficio para sus alumnos. Por el contrario, la bancada en contra mencionó que los colegios no necesariamente desean alumnos con alto rendimiento, ya que pueden querer alumnos más vulnerables para recibir un pago del Estado, una subvención. En este caso, como bancada investigativa, nosotros estaríamos a favor de la bancada a favor, puesto que es cierto que los colegios buscan intereses propios por lo general y eso desprestigia la educación, ya que ese no es el fin de la educación. La educación es la herramienta para superar la pobreza, no es para llenar el bolsillo de los dueños de los colegios. Tienen 5 minutos para reunirse con sus capitanes. Ellos van a ir a ustedes. Así que, vamos, ya. Buenas tardes a todos los presentes. Yo represento la banca en contra y daré el cierre de... ¿Cuál es tu nombre? Constanza. Ya. La banca investigadora comenzó refiriéndose a temas como el movimiento estudiantil, los paradigmas educacionales, el fin de la selección y que hay que privilegiar la calidad de educación. La selección en colegios emblemáticos mantiene el prestigio. Hablaron del efecto PAL, la segregación de selección. Y bueno, el jurado dijo que faltó definir reforma educacional y justicia social, lo que luego definimos. Bueno, después hablaron de los argumentos posibles, que la educación es para todos sin importar la clase social. Hablaron del problema de Bachelet, el fin de lucro y la segregación, y que eliminando la selección se elimina la segregación. La selección mantiene los colegios emblemáticos, igual efecto PAR, y que puede nivelar hacia arriba o hacia abajo. La bancada a favor partió diciendo tres argumentos. Primero, el constitucional, que no se prohíbe la selección académica, pero se debe velar por la inclusión académica, por lo que la selección sería inconstitucional. Segundo, la suburbanización, de que los estudiantes tienen que desplazarse mucho, que sería porque algunos colegios son de mejor calidad. Tercero, era económico, dijeron que el origen de la desigualdad es por las discriminaciones y por la educación de baja calidad, pero no se menciona por qué la selección está conectada a esto, porque por lo tanto sería relevante. A esto la bancada en contra se refirió al primer argumento diciendo que la libertad está en la opción de los apoderados y que la selección es medio legítimo para la excelencia, por lo que no posee ningún derecho fundamental. Hablaron de la segregación espacial de un tema irreversible de trasfondo y no tiene que ver con la calidad, sino con el aspecto socioeconómico, por lo tanto sería irrelevante lo que dijo la bancada a favor. Y el último argumento lo refuta por medio de una cita a la Constitución, que dicen que se evalúa académicamente de igual manera, sea mínimo o no la calidad, y los países que sí tienen mejor educación y menos segregación, igual tienen selección, por lo tanto sería erróneo decir que la selección produce desigualdad. Luego la banca a favor se refirió a los argumentos de nuevo, recalcaron que los derechos fundamentales sí se pasan a negar porque no se poseerían las mismas oportunidades, y a la calidad de educación en el segundo argumento, sin decir cuál es la conexión entre calidad y selección, pero lo mismo en el tercer argumento. Y la contraargumentación de la banca en contra se refirió a que todos tenemos derecho y no hay muchos cupos. En el argumento 2, que la calidad no es la causa de la segregación, son cosas diferentes, volvieron a recalcarlo. Y por último, que el efecto PAR no está comprobado, a lo que luego la banca a favor dice que nunca se refirieron a eso, a lo que la banca en contra dice que se definieron eso y lo que la banca a favor no se dio cuenta, por lo tanto sería insuficiente. Y que la banca en contra dijo que no hay discriminación porque no se puede llevar nada dicho por la Constitución, citando claramente la Constitución. La respuesta en contra... la bancada en contra, por lo tanto, refutó correctamente argumentos de la bancada a favor, pero el tercer argumento quedó como inconcluso por parte de la bancada a favor, siendo desarrollado más tarde, por lo que sería con mayor fuerza argumentativa. Durante el debate abierto, la tesis de la bancada a favor, en contra, fueron los colegios emblemáticos son por la selección, lo que se hizo caso omiso luego por parte de las dos bancadas. Por último, nosotros creemos que se relacionó el concepto de calidad educativa, igualdad y selección, y que podemos llegar a un acuerdo que conecte estos tres aspectos.
El hecho de que exista una relación entre calidad y selección se debe a la única y exclusivamente a la mala educación, calidad pública de la educación pública. Por lo tanto, mientras esto sea así, la selección se transformará en un derecho. Pero cuando la calidad sea buena y gratuita, se puede eliminar la selección. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Ok, acá, por favor. Perdón. Buenas tardes, mi nombre es Macarena Riquelme y voy a presentar el cierre de la bancada a favor. Para comenzar con un análisis de lo recién acontecido, el equipo investigador definió los conceptos de deber, colegio emblemático, selección académica, segregación, efecto par y capital cultural, que atingen al tema y permitieron comprender el transcurso del debate. Además, contextualizó el tópico históricamente y dio a conocer el actual estado del arte. Todo esto de forma clara y completa. Por otro lado, se presentaron argumentos concretos posibles, a favor y en contra, que mostraron una pincelada tentativa de cómo se podría desarrollar el debate. La información facilitada fue de carácter relevante debido a que la presentación de la bancada entregó los conceptos indicados para el abordaje correcto del tema, respaldados además por las respectivas fuentes, a pesar de no haber definido los conceptos de reforma educacional y justicia social, que luego de las preguntas pudieron definir. Continuando con el debate restringido, la bancada a favor estableció 3 argumentos, uno de tipo constitucional, uno de tipo de suburbanización, referido a problemas de desplazamiento y de transporte, y en tercer término, uno económico. El equipo en contra no planteó preguntas. Tras esto, el grupo en contra contraargumentó de forma aceptable, ya que respondió correctamente a los 3 argumentos planteados. Luego, en la tercera intervención, el equipo a favor efectivamente siguió con la argumentación de los argumentos ya planteados. Y en la cuarta intervención del equipo en contra no se consiguieron los argumentos al referirse al efecto par, formándose una suerte de debate paralelo. Posteriormente, y pasando al debate abierto, el equipo en contra comenzó atendiendo a la no obligación de error y entregando una postura a favor, que el grupo a favor, la bancada a favor, respondió correctamente. Se califica como suficiente debido a la novedad que aportó, a pesar de que le faltaba algo de seguridad al expresarlo. Luego de esto, la bancada investigadora procedió a evaluar el ciclo, sin asumir su postura y sin evaluar. En el segundo ciclo, la bancada a favor presentó un argumento novedoso que el equipo en contra fue incapaz de rebatir, y el equipo investigador, en el segundo ciclo, apoyó la postura a favor. La participación del equipo investigador se califica como suficiente debido a que asumieron su postura solamente en el segundo ciclo. Finalmente, y como propuesta resolutiva, nosotros como bancada a favor planteamos que la forma en la que se utilizan los test de selección dentro del sistema educacional chileno actual no permite llevar a cabo el real objetivo que presenta la educación, que es potenciar a los estudiantes en sus capacidades, ya que se ignoran, por ejemplo, las inteligencias múltiples que estos presentan, de las cuales hablamos en el debate abierto, y al ignorarlas no se atiende a la totalidad de lo que presenta un estudiante. Es por esto que consideramos necesario que se elimine el sistema de selección actual y en su lugar se instaure uno que sea más armónico con la diferenciación que existe entre las personas, dirigiéndose así a un mayor equilibrio y equidad social. Esto es muy importante debido a que la búsqueda de una sociedad equilibrada, bajo un sistema en el cual solo se mide un tipo de inteligencia, y el cual está orientado además a cumplir solamente con un objetivo, que sería llegar a la universidad, no busca potenciar los demás intereses o capacidades de los alumnos. Se debe recordar algo que suena además obvio, pero que a veces no se toma en cuenta, que los estudiantes son personas, todos con diferentes aptitudes, potenciales, habilidades, capacidades e intereses. Y si todos presentan características distintas, lo más apropiado es evaluarlos según dichas diferencias y bases en las inteligencias múltiples, dándole relevancia a otras opciones, como serían los deportes de alto rendimiento y las carreras artísticas, por ejemplo. Equipo investigador. Buenas tardes, público presente. Mi nombre es Isidora Acevedo y hoy haré el cierre de la bancada investigativa. Con respecto a la bancada investigadora, comienzan haciendo la justificación del debate y señalando el estado del arte. A continuación, hacen definiciones tanto implícitas como explícitas a la tesis, siendo estas técnicas y pertinentes como deber, segregación, selección, etc.
Prosiguen haciendo el contexto, explicando antecedentes relevantes al debate como la Revolución Pingüina, la inauguración del Instituto Nacional, entre otros. Con respecto a los argumentos, presentan 3 argumentos a favor y 3 argumentos en contra, estando 2 vinculados y siendo uno independiente. Aquellos argumentos estuvieron presentes durante el debate y al final el jurado le hace 2 preguntas, las cuales, si bien fueron contestadas, no fueron tan relevantes al debate. Luego, la primera línea argumentativa, el equipo a favor presenta el primer argumento de la constitucionalidad, basándose en el artículo número 3, y plantean que la educación debe ser de calidad e igualdad. Y la bancada contra presenta otro argumento en donde apelan a que la ley no es mayor que la Constitución y bueno, así continúa el debate. En este debate, o sea, en esta línea argumentativa presentamos un mayor choque dialéctico, siendo los argumentos suficientemente relevantes y aceptables. Con respecto a la segunda línea argumentativa, el equipo a favor presenta el argumento de la suburbanización, en donde dicen que apelan a que la calidad no está por cómo sería presentaría problemas de transporte, siendo este aceptable, pero no sería tan relevante a la tesis. Y el equipo en contra argumenta que no es la selección lo que produce aquello, sino que la segregación, y por tanto no es tan relevante. Luego comienzan las refutaciones, en donde se hablan de los tests, le dan importancia a algunos colegios y luego el equipo en contra, por tanto, de que esta línea argumentativa no fue tan relevante al debate, pero sería el equipo a favor se llevaría como más peso argumentativo. Con respecto a la tercera línea argumentativa, el equipo a favor presenta un argumento de carácter económico, en donde se presenta la desigualdad de oportunidades. Luego el equipo en contra dice que, y dan el ejemplo de Finlandia, y el equipo en contra se basa en este ejemplo de Finlandia y no responde al argumento dicho, siendo el argumento del equipo a favor suficiente, pero no tan relevante. Con respecto al debate abierto, la bancada en contra comienza explicando que las instituciones, que los alumnos serían los que le dan el prestigio a la institución, no sería la institución la con mayor aporte, y por tanto, quitando la selección, se podría hacer un juicio sobre aquello. Bueno, con respecto al punto de vista, creo que no se debe quitar la selección, porque esta apela al mérito y a la movilidad social. Con respecto a la movilidad social, los colegios emblemáticos, por ejemplo el Instituto Nacional, ha sacado 18 presidentes de aquel y tiene un carácter republicano único. Y por tanto, creemos que no se debe quitar la selección en los colegios emblemáticos. Vamos a ir a deliberar y volvemos con el feedback. Ya, ok. La presentación del equipo investigador fue bastante completa, clara y buena. Define todos los términos relevantes que a ojos de este jurado debían definirse. Hay una buena contextualización, un buen origen del problema, antecedente histórico, etc. Y los argumentos, si bien fueron una buena cantidad para ambos lados, podría haberse querido quizás que fueran 2 argumentos para los 2 lados y desarrollarlos un poco más. No, yo, creo que estuvo bien, pero cuando le pregunté por los conceptos, creo que más que definir los conceptos, definieron el concepto en el contexto. Entonces, no está como tan bien eso, pero en general estuvieron súper bien. Bien, bueno, uno de los mejores puntajes que hemos tenido en el torneo de investigador. En el debate cerrado, ya, okay. Voy a hacer el resumen rápido de lo que ocurrió en cada argumento. El primer argumento, que es el constitucional, que da Verónica en la primera intervención,
en realidad tiene que ver con el artículo 1 y 3, que dice que no se prohíbe la selección, pero sin embargo esto no va en función de, o la selección no va en función de las capacidades sino contenidos, y por lo tanto no hay una igualdad garantizada porque tiene que ver con el contexto anterior. A esto Sebastián dice que basado en la ley, que eso era basado en la ley orgánica constitucional, que es menor, ¿cierto?, a la Constitución, que dice que existe libertad de enseñanza para asegurar pluralidad de oferta, y por lo tanto hay libertad para el colegio que busca excelencia y por donde se justifica esa selección. ¿Ya? Después lo que hace Sofía es que dice, en realidad, dice dos cosas. Dice primero que los padres tienen la libertad de elegir, como ustedes mismos habían dicho, como Sebastián mismo había dicho. Y después dice que la Constitución sí dice que las personas son iguales y en dignidad de derechos y eso. Y se pasa a llevar a la Constitución cuando hay diferencias de oportunidades. Lo que hace Camilo después es decir... dice que en el artículo 26 de los derechos humanos los padres tienen el derecho a escoger, ¿cierto? Y por lo tanto eliminar el test disminuiría el rango de proyectos educativos de los cuales uno podría escoger, porque la selección en sí misma puede ser parte de un proyecto educativo. Y por lo tanto, como nosotros queremos que todos los padres escojan y estamos todos de acuerdo en eso, entonces eliminar la selección disminuiría el rango e iría en contra de ese artículo. Por lo tanto, eso sí tiene más peso argumentativo. El argumento de Sofía, que fue por lo demás un poco ambiguo porque no justifica cómo la igualdad de oportunidades es exactamente lo mismo que la igualdad de personas en dignidad y derechos. ¿Ya? Hay un salto lógico ahí que no se justifica de manera explícita y que podría haber sido muy determinante, y que fue muy determinante en otorgar el punto que al final se va a apalancar contra el primer argumento. El segundo argumento, que tiene que ver con la suburbanización, Verónica lo que dice es que hay desigualdad entre calidad educativa entre comunas y por lo tanto, y esto se genera por la selección académica, y por lo tanto hay gente que se tiene que transportar entre comunas y esto genera problemas de transporte. A lo que Sebastián dice que la selección académica no genera esto, sino la segregación espacial. El problema de fondo finalmente son las diferencias económicas, ¿cierto? Claro, en ese nunca se explica cómo, en el fondo, que no haya que los colegios ya no queden lejos de la casa haría que los colegios que queden cerca fueran de mejor calidad. Queda como eso un poco en el aire. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero después Sofía lo que dice fue que el test de selección es importante, ya que otorga calidad a algunos colegios y no a otros, ¿cierto? Por lo tanto discrimina a ciertos colegios y por lo tanto hay comunas que no tienen buenos colegios porque no seleccionan y los otros sí. Y finalmente lo que dice Camilo es que no se establece la relación entre selección y calidad, por lo tanto no da ninguna fuente y por lo tanto como ustedes tienen la carga de la prueba de probar eso, el argumento finalmente pasa en contra. Por la simple razón de que ustedes no justifican cuál es la relación entre calidad y selección académica. Ya no queda claro ni es justificado correctamente. ¿Ya? Finalmente, en el tercer argumento, lo que hace Verónica es desarrollar un argumento económico. No alcanza a desarrollarlo bien, pero sin embargo la idea central que hay es que la desigualdad implica que debemos asumir las falencias dentro del sistema educativo, y se subentiende entonces que en realidad la selección académica lo único que hace es segregar aún más el sistema. Y da el ejemplo de Finlandia, en el cual se está prohibida la selección y por lo tanto esa es la mejor educación del mundo, por lo tanto ahí como que está más o menos, o de alguna manera, hasta cierto punto justificando la relación entre selección y calidad, ¿cierto? Y dice que en realidad es para el otro lado, ¿cierto? Los que no seleccionan son mejores. Y de ahí lo que hace Sebastián es que se queda en el problema de Finlandia y simplemente dice que Finlandia sí selecciona un 5% y por lo tanto en realidad incluso hasta los mejores seleccionan, por lo tanto lo que ustedes están diciendo es erróneo. Pero sin embargo eso era algo accesorio al argumento, era irrelevante y por lo tanto no se rebate el argumento, ¿ya? Y para adelante la discusión es irrelevante, por lo tanto el argumento se le queda bancado. Bueno, en el primero ¿qué parte de la bancada en contra? Parte de la bancada en contra y Dice que el argumento de la bancada en contra es que las instituciones emblemáticas logran la excelencia a través de la selección y que por lo tanto ocultan su verdadera calidad a partir de la selección, porque en realidad lo logran a partir de los alumnos, ¿cierto? Al final la frase emblemática es que los alumnos dan excelencia al colegio. Y luego lo que contraargumenta la bancada a favor es que el carácter de excelencia es dado por los alumnos, pero su proyecto educativo pero para su proyecto educativo es necesario. Y luego dice que la nivelación siempre es para abajo. Ya. Lo que ocurrió con este contraargumento